Soy el profe Edinson.net y en esta oportunidad te voy a explicar detalladamente y paso a paso cómo multiplicar fracciones. Entonces, en esta oportunidad vamos a resolver las siguientes multiplicaciones partiendo por esta. Vamos a multiplicar 3/5 por 2/7. Para multiplicar fracciones debemos multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, esto va a ser igual a... Entonces, para hallar el numerador, multiplicamos los numeradores y 3 por 2 es igual a 6 y 5 por 7 es igual a 35. Es decir, que 3/5 por 2/7 es igual a 6/35. Al final debemos verificar si la fracción la podemos simplificar. En este caso, esta fracción no la podemos simplificar debido a que el 6 es divisible entre 2, pero el 35 no es divisible entre 2. El 6 es divisible entre 3, pero el 35 no es divisible entre 3. De igual forma, el 35 lo podemos dividir entre 5, pero el 6 no es divisible entre 5. ¿Listo? Entonces, 3/5 por 2/7 es igual a 6/35. Ahora vamos a multiplicar 6/8 por 4/5. Entonces, esto va a ser igual a numerador con numerador y denominador con denominador. 6 por 4 es igual a 24 y 8 por 5 es igual a 40. Es decir, que 6/8 por 4/5 es igual a 24/40. En esta oportunidad, esta fracción sí la podemos simplificar porque tanto el 24 y el 40 son divisibles entre 2. También son divisibles entre 4 y entre 8. Pero en esta oportunidad vamos a realizar la simplificación paso a paso. Aquí podemos dividir entre 2. Entonces decimos 24 entre 2 o mitad de 24 es igual a 12 y mitad de 40 es igual a 20. Aún podemos seguir dividiendo entre 2. Mitad de 12 es 6 y mitad de 20 es 10. De igual forma, aún podemos seguir dividiendo entre 2 porque tanto el 6 y el 10 son divisibles entre él. Entonces, 6 entre 2 o mitad de 6 es igual a 3 y mitad de 10 es igual a 5. 3/5 es la fracción irreducible, es decir, que 6/8 por 4/5 es igual a 3/5 simplificado. Ahora vamos a multiplicar 3/4 por 2/5 por 5/12. ¿Listo? Entonces, recordemos que multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Esto va a ser igual a 3 por 2 es igual a 6 y 6 por 5 es igual a 30. 4 por 5 es igual a 20 y 20 por 12 es igual a 240. Aquí podemos simplificar. Esta fracción la podemos simplificar. Podemos evidenciar que tanto el 30 y el 240 son divisibles entre 10. ¿Sí? Son divisibles entre 10. Porque recuerda que todo número que termina en 0 es divisible entre 10. ¿Listo? Entonces, vamos a dividir tanto en el numerador como en el denominador entre 10. 30 entre 10 es igual a 3 y 240 entre 10 es igual a 24. Aquí podemos seguir simplificando. ¿Por qué? Porque tanto el 3 y el 24 son múltiplos de 3. Y si son múltiplos de 3, son divisibles entre él. Entonces dividimos 3 entre 3, que es igual a 1. Y 24 entre 3 es igual a 8. Es decir, que 3/4 por 2/5 por 5/12 es igual a 1/8 simplificado. Ahora, vamos a resolver esta multiplicación de otra forma. ¿Listo? En la multiplicación podemos simplificar antes de multiplicar. Entonces aquí, este 4
Con este 2 los podemos simplificar. Podemos dividir este 4 entre 2 y este 2 entre 2. Y eso lo hacemos siempre y cuando estemos multiplicando. Entonces decimos mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. De igual forma, este 5 con este 5 los podemos simplificar o cancelar. En pocas palabras, dividir en este lugar entre 5 y dividir en este lugar entre 5. Entonces decimos quinta de 5, 1 y quinta de 5, 1. De igual forma, este 3 con este 12 lo podemos simplificar porque tanto el 3 y el 12 son múltiplos de 3. Y si son múltiplos de 3, son divisibles entre él. Entonces, tercera de 3, 1 y tercera de 12, 4. Ahora podemos evidenciar que en el numerador nos ha quedado 1 por 1 por 1, que es igual a 1. Y 2 por 1 por 4 es igual a 8. Es decir, que hemos obtenido el mismo resultado. Ahora, si no comprendiste esta forma, entonces lo resuelve multiplicando los numeradores con numeradores y denominadores con denominadores y al final simplificamos. Ahora vamos a multiplicar 10 séptimos por 2 quintos por 8 tercios. Antes de resolver la multiplicación, voy a verificar si puedo simplificar. Aquí podemos simplificar este 10 con este 5. Podemos dividir en este lugar entre 5 y en este lugar entre 5. ¿Y por qué lo podemos hacer? Siempre y cuando estemos multiplicando. Si estuviéramos sumando, no lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, aquí divido entre 5. 10 entre 5 es 2 y 5 entre 5 es 1. ¿Será que podemos simplificar algo más? Obviamente no. Entonces, en el numerador ahora nos ha quedado 2 por 2, que es igual a 4, y 4 por 8 es igual a 32. 7 por 1 es igual a 7, y 7 por 3 es igual a 21. Es decir, que 10 séptimos por 2 quintos por 8 tercios es igual a 32/21 simplificado. Ahora, como anteriormente te dije, si no comprendiste esta parte de la simplificación antes de resolver la multiplicación, entonces multiplica 10 por 2 por 8 y luego para hallar el denominador 7 por 5 por 3. Y al final simplificas o verificas si lo puedes hacer. ¿Qué tal te pareció? ¿Fácil o complicado? Ahora, para verificar si me he dado a entender, te voy a pedir que resuelvas las siguientes multiplicaciones.